La sociología es la ciencia social por excelencia que se ocupa del estudio de las relaciones entre los individuos y las leyes que las regulan en el marco de las sociedades humanas. Los estudios acerca de la sociedad aparecieron mucho antes de la invención del término o delimitación del campo de estudio. La diversidad de los usos y las costumbres entre las diferentes sociedades intrigó a los pensadores de muchas partes del mundo. Los autores que tuvieron las principales aportaciones a la sociología fueron Auguste Comte, fue el creador del positivismo y de la disciplina de la sociología. Saint-Simon, que fue el fundador de la sociología y el primer pensador en aplicar el método científico. Emilio Durkheim estableció formalmente la disciplina académica y es considerado un padre fundador de dicha ciencia. Método histórico. Estudia los eventos, procesos e instituciones de las civilizaciones con el propósito de encontrar los orígenes antecedentes de la vida social contemporánea y de esta manera comprender su naturaleza y funcionamiento. Método comparativo. Involucra la comparación de diferentes tipos de instituciones o grupos de gente para analizar y sintetizar sus diferencias, así como sus similitudes. Método estadístico cuantitativo. Mide matemáticamente los fenómenos sociales para analizar sus relaciones y así llegar a generalizaciones sobre su naturaleza y significado. Método de estudio de casos. Puede ser empleado para el estudio de una situación, una comunidad, un grupo, una situación o un individuo. El método de estudio de casos es un método descriptivo en el que se maneja un gran número de variables e indicadores. Generalmente no se parte de un problema definitivo ni de una hipótesis. Método de comprensión. Se emplea para el estudio de fenómenos sociales que tendrían que ser evaluados en cuanto a su significado intrínseco. El investigador tiene que entender cuál es el significado para los individuos de un grupo de ciertos compromisos asumidos por ellos mismos. Método experimental. Este método se ha diseñado a partir de las investigaciones en las ciencias naturales. Se caracteriza por la manipulación de una o varias de las variables independientes por parte del investigador para estudiar los efectos de estas variaciones en las variables dependientes. En este método se trabaja a través de hipótesis. Método funcionalista. Estudia los fenómenos sociales desde el punto de vista de las funciones que cumplen las instituciones o estructuras sociales, como por ejemplo, clases en una sociedad. Método estructural. Se realiza por medio de un análisis de la sociedad en sus relaciones formales. Método estructural funcional. Este método consiste en procedimientos y técnicas para investigar la función de los fenómenos sociales en la estructura de la sociedad. Método dialéctico. Busca una explicación de las contradicciones y conflictos en la sociedad. El objeto de estudio de la misma son básicamente los grupos sociales, entendidos estos como el conjunto de individuos que conviven agrupados en diferentes tipos de asociaciones humanas en el marco de la comunidad. A continuación, hablaremos acerca de la sociología en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, cuna del mestizaje, ciudad mexicana, capital del estado de Quintana Roo y cabecera del municipio de Tompe Blanco. Se encuentra a 1,633 kilómetros de la capital del país, Ciudad de México. Los orígenes de Chetumal se remontan a la época de la cultura maya, cuando el pueblo de los Itzáes ocupaba territorio selvático. La región donde actualmente se asienta Chetumal, antes de la llegada de los españoles, era un cacicazgo maya, denominado Chactemal, de donde procede el actual nombre de la ciudad, que controlaba lo que hoy es el sur de Quintana Roo y el norte de Belice. Su cabecera política no ha sido fijada con precisión. Después de la caída de la Confederación de Mayapam, este territorio fue denominado por los putunes, quienes consolidaron a la región de Bacalar y Chetumal como una importante zona agrícola. Payobispo fue en sus inicios una pequeña localidad fronteriza,
dedicada fundamentalmente a la vigilancia de la frontera, y cuyas actividades económicas se concentraban en la explotación de recursos de la selva como el chicle y el palo de tinte. Las casas eran de madera, con un estilo caribeño, semejante a las de Belice y Jamaica, construidas sobre el nivel del suelo, pintadas de colores brillantes y celosías de maderas en las ventanas. Chetumal era una ciudad pequeña, sencilla, profundamente caribeña y muy inglesa, a la mexicana, que buscaba su futuro mientras trataba de sobrellevar un presente agobiado por un gobernante más que polémico, cuya gestión sería sinónimo de lo malo que se puede esperar de un gobierno desvinculado de la gente, autoritario, incluso para una época en la que el autoritarismo era normal y el centralismo era el origen de muchos de los males que aquejaban a los habitantes del territorio federal de Quintana Roo. En 1955, habría de enfrentar la prueba más dura a la que se sometería a su supervivencia en toda su historia, que se convertiría en un antes y un después de Janet. El nombre del dolor, de la muerte, de la tempestad más violenta jamás vista en estas tierras, el huracán que destruyó barrios, vidas apenas florecidas, casas típicas del Caribe y negocios generacionales, entre otros. Actualmente podemos visitar el monumento al Renacimiento, del cual recuerda el paso del huracán Janet, ocurrido el 27 de septiembre de 1955. La escultura muestra escombros, casas de madera a la deriva e incluso cadáveres. La destrucción casi total de la ciudad y la pérdida de 700 vidas humanas convierten al huracán Janet en el peor desastre que ha vivido Chetumal, al grado que los lugareños dividen la historia en el antes y el después de Janet. El monumento se encuentra al comienzo del Boulevard Bahía. Asimismo, encontramos diferentes recintos los cuales la sociedad chetumaleña y la gente que nos visita pueden disfrutar, tales como el Parque de las Casitas, llamado así porque esta colonia se crearon cientos de pequeñas casas de madera para ser habitadas por personas venidas del norte del país. Para la transición del territorio a estado es uno de los más concurridos para las familias chetumaleñas. Monumento Cuna del Mestizaje, construido en la entrada de Chetumal, inicialmente en la intersección de la carretera federal 186 con la carretera que conduce a Subteniente López y Belice. Tiene la forma de una pirámide maya sobre la cual se encuentran las estatuas de Gonzalo Guerrero, su esposa Sacilja y los hijos de ambos. Monumento de la Bandera. Está localizado en la explanada del Palacio de Gobierno, junto a la Bahía de Chetumal. Fue el primer monumento construido en Chetumal y está formado por un obelisco blanco que tiene una carátula de reloj en cada una de sus caras. Este reloj fue el primero de su tipo que llegó a Quintana Roo, llevado por el gran Ignacio A. Bravo y colocado en Santa Cruz de Bravo, y cuando esta ciudad fue devuelta a los mayas, el reloj se trasladó a Payo Obispo. Bajo cada una de sus carátulas de reloj se encuentran escritos los nombres de los principales héroes nacionales de las principales luchas de México, como la independencia, la reforma, la revolución mexicana y fundadores del estado de Quintana Roo. El monumento del pescador, uno de los recientes, es una estatua que representa a un pescador al momento de recoger sus redes. Está colocado en un montículo de piedra construido en el interior de la bahía, junto al Boulevard Bahía, acompañado por una